en la Unidad de Investigación y Desarrollo para la Calidad de la Educación en Ingeniería con orientación en TIC, que es un grupo de investigación relativamente nuevo, donde si bien el comienzo, la idea es fortalecer la parte de investigación, en realidad lo que mayormente se hace es, por ahora, extensión en diversas ramas. Por ejemplo, se trabaja con necesidades especiales, adaptando computadoras para chicos que necesitan ciertos manejos, ciertas características, y es un grupo que la particularidad que tiene que es multidisciplinario. Dentro de las actividades de extensión, el grupo de UNITEC ha realizado o ha participado en varias convocatorias del proyecto de voluntariado universitario del Ministerio de Educación. Entonces, el proyecto del cual voy a hablar es un proyecto de voluntariado universitario en el cual nos presentamos en la convocatoria 2011. No sé si todos están al tanto del proyecto de voluntariado. En general es un proyecto del Ministerio de Educación que tiene la idea de generar extensión entre la universidad a través de que profesores y alumnos universitarios generen un proyecto que pueda articularse desde el punto de vista de la inclusión social. Bueno, los objetivos de la UNITEC, un poco para redondear, los leo, hay más, yo tomé lo mínimo: realizar investigación en el área de innovación y mejoramiento de la calidad de la educación y entrenamiento en ingeniería, educación basada en competencias, evaluación de aprendizajes, barreras al aprendizaje. Esto es lo que decía, por ejemplo, proyectos de extensión donde se reciclan computadoras para necesidades especiales, incorporando herramientas de tecnologías de la información y la comunicación, promover desarrollos tecnológicos de asesoramientos, impulsar estudios sobre indicadores para el mejoramiento continuo de la educación en ingeniería, fomentar actividades de transferencias de conocimientos. Entonces, dentro de ese marco surge la presentación de este proyecto de extensión. El trabajo que describo tiene esta idea, ¿no?, de cómo la práctica extensionista se puede utilizar para una formación en competencias del alumno de ingeniería, porque eso es lo que fuimos notando cuando empezamos a desarrollar el proyecto de extensión y en la medida que el trabajo fue creciendo. Fíjense que yo ahí remarqué los autores en distintos colores. En realidad, los de abajo se ven amarillos, pero deberían ser naranjas. Mónica González, que soy yo, y Ernesto Vilche, somos ingenieros, digamos, por mi edad en telecomunicaciones. El ingeniero Vilche es más joven y es ingeniero en electrónica. Patricia Nopov es una profesora de matemática y física que es profesora de la parte de ciencias básicas de ingeniería, pero también es docente en escuelas secundarias. Y creo que serían los grandes protagonistas de este trabajo, que hubieran querido venir, pero lamentablemente tenían que rendir examen y no podían, que son dos alumnos de ingeniería en electrónica que han desarrollado una parte de este proyecto. Todos, en general, somos integrantes del proyecto de voluntariado. Hay más gente trabajando, pero en particular, para lo que se describe acá, es esta gente la que tuvo trabajo. Entonces, ¿cuál es la motivación del trabajo? Reflexionar sobre justamente cómo la práctica extensionista puede ayudar a una formación en competencias. En estos días estuvimos hablando mucho sobre las competencias y las disminuciones entre el saber hacer y la inclusión del saber hacer, del saber ser desde el punto de vista social. Entonces, ¿cómo lograrlo eso? O sea, teóricamente está muy lindo, muy declamativo, pero ¿cómo hacemos para lograrlo? Entonces, incorporando metodologías de enseñanza y aprendizaje que utilizan la resolución de problemas reales, el aprendizaje basado en proyectos y la toma de decisiones. Entonces, un ejemplo de eso es nuestro proyecto de voluntariado universitario. ¿Qué características tiene? Es un proyecto de extensión universitaria. El marco de referencia es el voluntariado universitario a través de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.
Y la motivación del proyecto, entre otras, fue generar articulación entre distintos estamentos educativos, trabajamos con escuelas medias, despertar vocaciones afines con carreras de ingeniería, formar en competencias al alumno universitario. En este caso, integrando conocimientos propios de la disciplina, competencias, habilidades y desempeños y comprensión de la realidad social. Respecto de despertar vocaciones afines con carreras de ingeniería, nos encontramos con un problema. Yo estoy en la parte de ingeniería electrónica. Doy una materia también para ingeniería electricista. En la ingeniería electrónica estamos encontrando un problema que es la disminución de la matrícula, pero de una forma muy importante. O sea, si hace 10 años estábamos trabajando con grupos de 100, 120 alumnos, este año yo no creo que tengan la materia más de 45. O sea que, digamos, es importante la disminución de la matrícula. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer propaganda de las carreras de ingeniería? Eso nos hizo repensar justamente parte de este proyecto. Entonces, una de las maneras es, bueno, vamos a la escuela secundaria y le explicamos qué es la ingeniería. Pero si nosotros vamos a la escuela secundaria y nos podemos acá hablar qué es la ingeniería, y decimos cómo matemáticamente podemos desarrollar modelos y transformarlos, realmente no es para lo que el alumno secundario necesita. Entonces, la idea es, vamos, pero con una propuesta concreta, haciendo algo, dándole algo al alumno. Y ahí viene la creación de este proyecto. Pero además, lo que notamos es que últimamente se dio un cambio en la concepción de la extensión universitaria. Entonces, la extensión tiene sus raíces históricas en la reforma universitaria del 18, pero hasta mediados del siglo XX, mediados largos, tuvo una concepción asistencialista en este sentido. La universidad miraba a la sociedad como un ente que sabía mucho y a ver qué le podía dar a la sociedad. Hoy el concepto cambió y la extensión actualmente se está considerando como un proceso más participativo y multidimensional. ¿Cuáles son las dimensiones de análisis que en general toma la extensión? Bueno, económicas, políticas, sociales, éticas. Pero nosotros agregamos uno más, que es la parte pedagógica, en el sentido de generar lo que se denomina una praxis educativa, es decir, una reunión de la teoría y la práctica donde hay algo, un proceso elaborado, donde se realiza algo más concreto y en esa praxis educativa hay un desarrollo de competencias. Si se puede describir en general, haciendo muy ampliamente, básicamente diferenciar 4 áreas importantes de las competencias: las cognitivas y técnicas, las sociales, las éticas y las afectivo-emocionales. En general, hasta ahora se venía trabajando, o se piensa mucho, en competencias relacionadas con el área de competencias cognitivas y técnicas. Y en general no se trabaja en el resto de las competencias que son importantes porque el alumno es un ser social, se va a desarrollar en la sociedad y entonces tiene que tener conceptos de justamente la ingeniería también como una práctica social. Desde el punto de vista de las competencias que le pedimos al alumno y que, bueno, a través de las modificaciones que hacemos en los planeamientos curriculares tratamos de incorporar, estarían comprender las especificaciones de un diseño como problema a resolver, plantear estrategias de resolución de problemas y obtener la más adecuada, obtener una aproximación de la implementación real utilizando simulación, realizar un prototipo del diseño incorporando actividades manuales, generar capacidad de trabajo en grupo, desarrollar habilidades comunicativas y trabajar para la inclusión. Esto, digamos, es una cosa nueva que estamos incorporando a través de estos proyectos. Entonces, nuestro proyecto se denomina Laboratorio de Electrónica Básica, un espacio para enseñar, aprender, compartir experiencias y despertar vocaciones. Es un proyecto que trata de articulación entre la universidad y la escuela media no técnica, y esto es importante, desarrollando material educativo. Y digo, ¿por qué es importante? Porque no
quisimos, a lo mejor, tal vez es un prejuicio, pero no quisimos ir a escuelas medias técnicas para que no se pensara que los ingenieros quieren influir de determinada manera en la escuela técnica. Entonces, fuimos a la escuela media no técnica. La idea, ¿cuál es? Desarrollar, o sea, el concepto final del proyecto es, se eligen algunas escuelas, se habla con los directivos de las escuelas, luego de esas escuelas con los profesores de física de los últimos años, para generar material educativo con lo que el alumno pueda hacer experiencias, por ejemplo, kits didácticos de circuitos eléctricos, kits didácticos para introducir álgebra de Boole utilizando circuitos con llaves. Hay una parte de robótica y hay una parte, que es lo que se presenta hoy, de un instrumento musical electrónico. O sea, todo esto tiene que ver con, digamos, el reconocimiento de los ambientes que se hizo en las escuelas, las charlas con los profesores de física. Entonces, la idea es que los alumnos de ingeniería elaboren estos proyectos, pero que después no sean los docentes de ingeniería quienes van a aplicarlos a la escuela secundaria, sino que sean los mismos alumnos que interaccionen con sus pares, demostrando, digamos, para qué me sirve la electrónica, digamos, como disciplina, qué puedo hacer con la electrónica. Una de las escuelas a la que fuimos es una escuela con grandes carencias desde el punto de vista social, donde se da una orientación de escuela medio orientada en música. El problema es que los alumnos, digamos, no tienen instrumentos musicales, o sea, es una escuela con graves carencias. Entonces, la idea que surge es, bueno, y a esa escuela, digamos, ¿qué le podemos sumar para demostrarles la relación de la electrónica con su orientación? Entonces se nos ocurrió generar un instrumento musical electrónico. La idea fue vincular la electrónica con conceptos físicos a través de ese instrumento musical. Por ejemplo, ver en el instrumento cómo se convierten distintos tipos de energía que puedo encontrar en distintas partes de ese instrumento musical. Entonces se habló con algunos alumnos, pero el problema era que si uno quería hacer un instrumento musical tenía que tener conocimiento de música, fundamental. Bueno, había dos alumnos que tenían conocimiento de música, se entusiasmaron mucho con el proyecto y entonces empezaron a desarrollar algunas ideas. Se entusiasmaron demasiado con ese proyecto, tal que hubo que llamarles la atención, porque se retrasan en las materias, ese es un problema que tenemos. Porque, por ejemplo, me mandaban un correo, esta noche no dormimos porque el tono que obtuvimos no tenía la suficiente altura, o sea, ahí entraban en juego también los conocimientos musicales. Entonces, este sería el esquema de los instrumentos que desarrollaron. Las notas musicales, todavía, digamos, el instrumento está en forma primitiva, pero está funcionando, en forma de maqueta, después hay que llevarlo a un impreso, etcétera, etcétera. Pero las notas musicales puede que están ahí dibujadas con distintos colores, se adquieren mediante un pulsador, eso selecciona una llave, con esa llave hay un circuito electrónico que genera la frecuencia del sonido correspondiente a cada nota, que luego es amplificado y se obtienen los distintos sonidos por nota. Se le agregó un sensor luminoso, que es un resistor variable controlado por luz, de tal manera que si yo acerco o alejo la mano varía el tono de la frecuencia que corresponde a esa nota. Digamos, eso se les ocurrió a los chicos como un agregado, como una cosa particular. Acá es cómo funciona. Esto sería el proyecto así, digamos, en forma de maqueta. Y, digamos, como conclusión, lo que podemos establecer a través del tiempo que hemos seguido la evolución de este proyecto es que influye muchísimo la práctica extensionista en la formación de competencias del alumno. Y se valoriza la participación del alumno como un sujeto social transformador de la realidad
comprometido con la prestación de servicios. Y voy a decir por qué. Porque los alumnos, en particular estos alumnos, me decían, pero lo que nosotros hicimos lo vamos a ir a explicar nosotros, ¿no? O sea, el alumno quiere participar en ese proceso. Hay otras opciones. El proceso, el proyecto, perdón, está un poco parado por una cuestión de fondos. No del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación giró los fondos a la universidad, pero la universidad cambió el sistema contable. La Universidad de La Plata puso a cambiar el sistema contable, utiliza otro sistema informático, se retrasaron los fondos y todas estas cosas las hemos hecho poniendo fondos los docentes. Ahora cuando hay que replicar y hacer, por ejemplo, el caso de los kits educativos, que tenemos que hacer 120 o 130 circuitos, ahí necesitamos los fondos. Bueno, estamos un poco retrasados con esto. Pero estamos totalmente convencidos que el alumno se revaloriza. O sea, estos alumnos, el comentario es, yo no me imaginé que podía desarrollar esto. Pero también se entusiasma, ¿no? O sea, había que tirarle las orejas porque quedaban demasiado tiempo generando este tipo de experiencias. Bueno, esa es la experiencia.